Continuamos con el trámite de la diligencia para el contrainterrogatorio. Doctor Andrés, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señoría. Muy buenas tardes. Días todavía. Sí, días. Usted hoy muy gentilmente entonces nos ha dicho que es médica patóloga, ¿correcto? Sí, señor, correcto. Que es docente de la universidad porque enseña allí anatomía y patología, ¿sí? Correcto. ¿Cuánto hace que es docente en la universidad? Soy docente universitaria hace ya 2 años y medio. De la universidad, Sí, señor. 2 años y medio. Y usted nos dirá entonces de qué universidad se graduó en el pregrado. Soy egresada como médica de Bien. ¿Qué año? en el año 2016. Y dice que se especializó en patología. ¿De qué universidad? Soy egresada del programa de la Universidad de... ¿En qué año se tituló? Me titulé como patóloga en el año 2021. 2021. Dice que es tecnóloga en investigación judicial, ¿es correcto? Correcto, sí, señor. ¿Dónde se graduó como tecnóloga? Me gradué en ¿En qué año se graduó? el año 2009. Perfecto. ¿Ya usted había declarado en juicio antes? Previamente sí. Defendiendo esas bases de opinión pericial, similar a la que está ahorita en este momento sustentando. No todas. He tenido audiencias por informes de necropsia y he tenido audiencias por informes de lesiones. Estoy preguntando por estas. Por esta sí he tenido previamente. Ok. Usted, hoy, a una de las primeras preguntas que le hiciera el abogado del Estado, usted respondió que para el 8 de agosto del 2022 había hecho necropsias. Lo dijo en plural, ¿no? Correcto. Bueno, de esas cosas que yo quisiera preguntarle entonces, ¿cuántas necropsias hizo usted ese día? Específicamente no recuerdo cuántas. ¿Cuántas? No recuerda. Pero usted sí trae a colación y mencionó aquí a viva voz de que usted había hecho la necropsia que termina en el número 1847 del 2022, ¿correcto? Correcto. Luego, cuando le escriben el documento, usted lee el número y al final dice 1874. ¿Es así? ¿Qué es lo que le exhibe la fiscalía? Bueno, corresponde entonces a una copia de el informe pericial de necropsia que practiqué ese día bajo el número el 001-00-1874 que corresponde a lo que hemos estado bajo el tributo de lo que estoy dando indagatoria. No recuerdo si lo leí mal. Lea entonces, por favor, en qué números terminan ahí. Termina el 1874. ¿Por qué casualmente sabía usted que venía a hablar era sobre ese caso en particular y no sobre las otras? Porque recibí una citación previa del señor fiscal refiriéndose al número de necropsia que estamos debatiendo el día de hoy. ¿Y esa citación dónde la llevó a cabo? La llevó a través de vía correo electrónico a mi correo institucional. Correcto. ¿Y le ponen de presente este documento a usted? ¿Lo envían? No, en el correo electrónico solo llega la citación en Sí. la cual refiere el número de noticia criminal y el número de la necropsia o el radicado de necropsia de CIRDEC. Esa es la razón por la cual recuerda usted ese número, ¿cierto? ¿Es correcto? ¿Cuál es la fecha de emisión del informe que usted tiene ahí en este momento que le exhibió el señor abogado del Estado? La fecha de emisión fue el 2022-10-13. Perfecto. Pero también nos dijo que el cuerpo ingresó el 8 de agosto del 2022 a las 8 de la mañana, ¿cierto? Correcto. Y cierto que no le mentiríamos a la jueza si usted estableció en ese informe pericial de necropsia definitivo que la fecha de la muerte fue el 8 de agosto del 2022 a la 1:15, ¿cierto que sí? Es correcto. Y también coloca que la fecha de la necropsia es el 8 de agosto del 2022 a las 13:30, ¿cierto que sí? Sí, señor. Y cierto que usted los informes siempre los termina, o más bien los comienza a hacer después de que usted termina toda la inspección que usted nos ha relatado el día de hoy, ¿cierto que sí? Es correcto. De hecho, contó que usted terminó, se quitó sus guantes, sus cosas, se fue para su oficina y se puso a redactar los hallazgos de los que hoy nos habla, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Para usted establecer la fecha y hora de la muerte, usted lo hace basado en un concepto clínico y médico, ¿cierto que sí? Para la fecha, sí. Para la hora, tenemos unos determinantes. ¿Y esos determinantes son? Pues primero, si tengo una ventana de muerte portada en el acta de inspección técnica a cadáver, se refiere la hora que da el elemento que refiere textualmente la inspección técnica a cadáver. O en los casos en que no hay una fecha exacta, una hora exacta, perdón, sino que hay una ventana de muerte, nosotros establecemos un periodo probable de acuerdo a los hallazgos que ya sí desde el punto de vista médico evidenciamos en ese cadáver.
Es determinante e importante el acta de necropsia o levantamiento de cadáver, más otros documentos, más la inspección por usted llevada y condensa toda esa información y se concluye que esa persona murió en esa fecha a la 1:15, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Muy bien. Dentro de esos documentos que usted recibe para hacer ese informe, entre ellos usted lo mencionó aquí a viva voz, acta de inspección técnica cadáver, cadena de custodia, cadáver rotulado, bueno, en fin, esos documentos. Usted esa información la condensó en su informe, ¿cierto? Sí, señor. Que son el soporte inicial que le ayudan a usted a construir su base de opinión pericial, ¿cierto? Correcto. En esos informes se habla de la ubicación del cadáver, dio cuenta que fue en vía pública, de que había la posición del cuerpo en el suelo, y también hay un punto donde usted habló de que 3 individuos agreden con arma blanca al presunto occiso, ¿cierto? Sí, correcto. De quien consigna el relato de los hechos que usted extrajo para usted, ¿esa persona se afirma como testigo presencial, sí o no? Objeción, la testigo viene a rendir testimonio como perito en un procedimiento de necropsia y no para cualificar si hay testigos presenciales o no y quién. Permítame, doctora, resuelvo de una vez la testigo. Si lo sabe, si se encontraba consignada en los documentos que a usted le fueron aportados. Si lo sabe, lo precisa. Sí, señora juez, lo que está descrito o está escrito en mi informe está entre comillas como copia literal de lo que dice en el acta de inspección técnica cadáver. Testigo, del informe o los informes que tuvo en sus manos se servirá a decir simplemente sí o no. La persona que relata los hechos, que dice hablar de 3 personas agrediendo con arma blanca, ¿se afirma en alguno de esos informes como presencial, sí o no? Objeción, la testigo no está convocada para valorar si hubo testigos presenciales o no. Señora, réplica, tenga la amabilidad. Es una objeción continua, su señoría ya la había autorizado, de los informes se puede extraer si la persona que hace esa afirmación se ubica como... Es la misma pregunta, como lo viene indicando el doctor Andrés. Doctora, ya usted precisó que lo que usted pudo auscultar de esa acta de inspección técnica a cadáver, usted lo depositó, lo transcribió en su informe de manera textual y entre comillas. ¿Recuerda usted si en esa acta de inspección, cuando la persona que la realizó procede a realizar el recuento que usted ya conoce, indicó haber sido testigo presencial de ese evento? Objeción, objeción. Esa manifestación excede el tema de información disponible. Doctor, yo ya resolví la objeción. Ya la objeción está resuelta. No, señora juez. ¿No se dice o no lo recuerda? No lo recuerdo. Perfecto. A una de las primeras preguntas que se le hicieron, usted indicó que el cuerpo tenía 2 tenis puestos. Luego corrige y se ubica en el folio 3 de 9 de su informe y luego dicen las observaciones que únicamente vestía un zapato izquierdo. El derecho lo halló dentro del embalaje, ¿cierto? Respecto a cuando me preguntaron las prendas, dije que tenía tenis, pero no dije que los tenía puestos. Ya cuando me preguntó cómo tenía los tenis, yo referencié que no recordaba y fui a la cápite de la página 3 de mi informe a decir que tenía solo vestido el izquierdo y que el derecho estaba dentro del embalaje. La fecha de este informe, de acuerdo a lo que usted nos ha relatado el día de hoy, se contrae al 13 de octubre del 2022, ¿cierto? Correcto. No obstante, usted hace el informe el mismo día en que ausculta e inspecciona ese cadáver, ¿cierto? Completo no. Muy bien. Su memoria para la fecha de los hechos en las que usted inspecciona el cadáver estaba más fresca y más reciente al día de hoy, que haya transcurrido un buen tiempo, ¿cierto que sí? Puede tener usted un recuerdo más fresco después de que ausculta al paciente, o más bien al paciente no, al cuerpo, a la fecha en cómo está haciendo la declaración el día de hoy, ¿cierto que sí? Sí, correcto. Con relación a lo que usted pudo haber visto en ese cuerpo o en ese cadáver, ¿cierto que sí? Correcto. Bien, entonces para impugnar credibilidad en la testigo, la que se encuentra declarando el día de hoy, en ese mismo informe, por favor, a viva voz, en la parte superior, a partir de donde dice se halla semidesnudo en la página 3. Léale a viva voz a su señoría lo que puso usted ahí. A partir de ese lugar. ¿Sí? Se halla semidesnudo en tórax, buzo y camiseta halladas al interior del embalaje. El resto de las prendas se hallan vestidas de manera usual. ¿De manera qué? Usual. Muy bien.
Y luego dice que solamente tenía un zapato quitado y el otro lo tenía puesto, ¿cierto que sí? Correcto. Muy bien.